El Barcelona, ¿qué quiere? Que quiere ser el mejor. Entonces, si tú quieres ser el mejor, hay que portarse como el mejor. Si no, no tiene sentido. No puedes ir de víctima y ser el mejor, es imposible. Por lo tanto, en todos los sentidos hay que intentar de mandar. Y mandar en el fútbol es que tener la pelota. Entrar en la discusión de si Johan Cruyff era el mejor o no, eso da para muchísimo rato y para una buena conversación. Pero creo que de lo que sí estoy convencido es de que él creía que él era el mejor. Y no solamente como jugador, sino que él estaba convencido de que la forma correcta de jugar al fútbol era la que él proponía. Él proponía que todo debería girar en torno al balón y que cualquier otra cosa que fuera ajeno a eso estaba equivocado. Bienvenidos a todos, este es nuestro 7º episodio del podcast, nuestro segundo de esta serie sobre el fútbol posicional, sobre el Barcelona y lo que hizo el Barcelona que conocemos hoy. La relación entre Cruyff y Guardiola. Entonces, esto es nuestro 7º episodio. Súper agradecido con el apoyo que estamos recibiendo. Y a todos los que escuchan, sigamos compartiendo, sigamos conversando de esto que nos apasiona tanto. Si no han escuchado el episodio anterior, por favor, sería bueno que lo hicieran antes de escuchar este para que tengan muy buen contexto para entender de qué estamos hablando. Johan Cruyff. Antes de Johan Cruyff, el Barcelona en los últimos 30 años, a Cruyff había ganado 4 ligas. La del 59, 73 y el 84. En los 8 años que estuvo Cruyff, ganaron 4 ligas consecutivas. Ganaron una Copa del Rey, 3 Copas de España, una Copa de Europa, que es la Champions League de aquel entonces, una Copa de la UEFA y una Supercopa de la UEFA. O sea, él realmente construyó un equipo ganador, apodado luego el Dream Team. Entonces, todo eso lo consiguió de una manera, y eso es creo que lo que más impacta, que hay cómo explicar esas victorias, que hay una forma, que creó un modelo para ganar, modelo que actualmente es lo que referencia al Barcelona, o es lo que identifica su forma de jugar. Pero bueno, durante este podcast vamos a ir y venir en el tiempo, hablando sobre desde la formación como jugador de Cruyff hasta cómo llegó a ser entrenador y cómo construyó ese Dream Team. Y es en ese Dream Team donde vamos a tener un poco a hablar sobre la táctica y sobre cómo jugaba y cómo intentaba dominar el juego. Entonces, Cruyff empieza jugando en el Ajax, en sus ligas menores, y a los 17 años le dan la oportunidad de formar parte del primer equipo. Es el entrenador Vic Buckingham, era un inglés, famoso porque en aquel entonces empezó a usar un modelo de juego tal vez un poco diferente, y era la famosa WM, que en realidad era un 3-2-2-3, que forman una W y una M, por eso el nombre. Pero a diferencia de lo que conocemos actualmente del juego, el posicionamiento sí se respetaba mucho. Era un sistema muy rígido, o sea, sus jugadores permanecían en las posiciones. Este fue el modelo que tuvo como introducción al juego profesional Cruyff, seguido por un entrenador que realmente marcó tendencia en el mundo, que era Rinus Michel, que luego sería el entrenador que lo lleva al Barcelona, porque Rinus Michel tuvo una etapa en el Ajax y después en el Barcelona, y él es el que pide la contratación de Cruyff. Además, no podemos olvidar también la etapa en la selección. O sea, Michel es el entrenador de aquella famosísima Naranja Mecánica, el gran segundo lugar del mundo, porque realmente impactó en la forma de jugar, pero no se convirtieron en títulos todos esos elogios. Pero bueno, hablando de ese paso y ese desarrollo que tuvo como jugador Cruyff, cuando llega al Barcelona, llegaba a un Barcelona que tenía 14 años sin ganar. Y son campeones el primer año.
del 73-74 en ese torneo y hace un revuelo en lo que es el fútbol. A ver, en el Ajax sí lo había ganado todo. Ellos ganaron en el Ajax 3 Copas de Europa o 3 Champions League, lo que sería actualmente, seguidas. Y ya era un jugador Balón de Oro. O sea, Cruyff ya era una eminencia en el fútbol antes de llegar al Barcelona. Y llegando al Barcelona consigue su primer título. El primer año. Quiero que escuchen un audio de lo que significaba Cruyff en ese entonces. Un relato de Jorge Valdano, que es bastante jocoso, pero sí explica la magnitud de Cruyff y su impacto como jugador llegando al Barcelona. Como futbolista creo que tenías 20 años solamente cuando te enfrentaste a Johan Cruyff. Sí, ¿Qué pasó ahí? había un jugador al que estaban atendiendo por una lesión, él miró a ver si necesitaba atención, llamó a los auxiliares, como si el árbitro no existiera, ¿no? Con la pelota debajo del brazo. Me acerqué y le dije, ¿por qué no te quedas tú con esa pelota y nos das otra a los demás para que podamos jugar? Me dijo, ¿cómo te llamas tú? Yo le dije, Jorge Valdano. Para mí, hablar con Cruyff era un acontecimiento, además de decirlo, ¿no? ¿Y cuántos años tienes? 20. Dice, a Johan Cruyff con 20 años se lo trata de usted. Ok, poco a poco vamos conociendo quién era Johan Cruyff. Cuál era la imagen que él proyectaba. Esa seguridad, esas ganas de ser el mejor. Y cómo jugadores importantes, tal vez en ese momento estaba joven Valdano, pero aún así reconocían ese talento y esa jerarquía que tenía el holandés. Y hay que poner en contexto lo que significaba esa victoria del Barcelona. Y es que era la época de la quinta del buitre. Y el Real Madrid lo ganaba todo en la liga, no así en Europa, pero en la liga eran muy contundentes y tenían una supremacía absoluta sobre aquel Barcelona. En ese año, en el primer año, jugando en el Santiago Bernabéu, el Barcelona le mete 5-0 en el Bernabéu al Real Madrid. Que eso fue como para terminar de poner la cereza en el pastel de esa liga, donde terminan campeones y ya donde terminan esa hegemonía del Real Madrid. Entonces, con el pasar del tiempo, no mejoraron muchísimo más las cosas en el Barcelona. O sea, los segundos 2 años que estuvo Cruyff ahí no fueron tan relevantes. Y eso dio paso a una transferencia de Cruyff a la liga estadounidense que se estaba formando. En ese entonces el New York Cosmos lo empezó a buscar y empezaron a negociar con él. Los dueños eran la Warner Brothers, la dueña de ese equipo. Y hay un documental que se llama Once in the Lifetime, donde los dueños de aquel entonces de la Warner Brothers tocan el tema de que ha sido la negociación más dura que han tenido y no llegó. O sea, Cruyff terminó yéndose a Los Ángeles Aztecs y terminó su travesía en los Estados Unidos jugando en los Washington Diplomats. Pero en una entrevista él cuenta que no fue de muchísimo ganancia para él en la parte deportiva. Obviamente en la parte económica sí lo fue. Pero dice que el aprendizaje que obtuvo en el tema de gestión de marcas, en el mercadeo, en cómo iba creciendo esa liga, fue de muchísimo provecho para poder desarrollarse luego como entrenador y todo lo que fue. Entonces termina su etapa en los Estados Unidos y Europa le vuelve a abrir las puertas. El Levante de España en segunda división le abrió las puertas y tuvo un paso fugaz por segunda división para terminar regresando a Ajax. Y es curioso porque parecía como un gesto de buena voluntad de parte del Ajax darle la oportunidad de venir a retirarse al equipo que lo vio nacer, pero terminó siendo nuevamente un gran jugador e influyendo muchísimo en ese equipo. Pero entonces pasó año y medio ya aproximadamente y Cruyff ya tenía cierta edad, tenía 37 años y uno de los directivos le ofreció amablemente el retirarse y Cruyff
dice en la entrevista, y ese audio que vamos a escuchar, que si alguien decide cuándo se retira Cruyff, es él y nadie más. Entonces toma la decisión de irse al rival, de cruzar la acera, y terminó ganando Copa y Liga con el Feyenoord y teniendo una participación sublime. Entonces es otro rasgo sobre esa forma tan competitiva que tenía Cruyff de interpretar la vida. Entonces vamos a escuchar un audio donde nos cuenta Cruyff de su boca cómo fue ese retiro tan poco estrepitoso ahí con el Ajax y que terminó llevándolo al vecino y hacerlo campeón. Sí, porque estuve un año y medio algo así en el Ajax, las cosas iban bastante bien y de repente, por cualquier razón, ahí la Junta decidió que soy viejo. Vale, no soy el más joven, pero si estoy viejo para el fútbol, eso decido yo. Entonces dicen aquí, no sé qué, no sé cuánto, y digo, bueno, si no quieres me voy al contrario más grande y te enseño cómo funcionan las cosas. Y la Liga y la Copa. Sí, ¿no? pero más bien por rabia. Lo pasaste mal impresionante, porque yo he visto Sí, vídeos de ese año y era marcaste unos goles. antilógico por completo, porque yo creo que de los 34 partidos de Liga he jugado 33. Fíjate, con 37 años también es absurdo. De un nivel Pero yo altísimo. creo que muchas veces cuando lo tienes dentro ya sale algo que es más fuerte que tú mismo. Nuevamente, una muestra más de lo que es Johan Cruyff como persona y ese espíritu combativo, esas ganas siempre de demostrar y de buscar ser el mejor, lo lleva a tomar esta decisión. Terminado esta etapa en el Feyenoord, sí se retira en 1984 y de una vez el Ajax le ofrece ser gerente deportivo del equipo. Entonces empieza a trabajar en su visión, a su manera, y empieza a construir a partir de la cantera. El entrenador en ese entonces era Leo Beenhakker. Y las cosas no empezaron a caminar muy bien. Para el 6 de junio de 1985, más o menos fueron como 9 meses después de que asumió como director deportivo, Cruyff asume como entrenador. Y la razón por la que asume como entrenador es muy parecida a su retiro. Nuevamente quiero que escuchen el por qué asume como entrenador Cruyff y vamos a comentar luego ese equipo que terminó construyendo. Entonces escuchamos a un capricho más y un desafío más de Johan Cruyff, de cómo y por qué razones asume como entrenador sin querer. Escuchamos a don Johan Cruyff. Sí. ¿A ti te gustaba? ¿Tú ya tenías intención ya No, en...? para nada, pero lo odiaba. ¿Sí? Y cuando el Ajax no iba bien en cierta época, entonces como siempre vienen muchos críticos y entonces dijeron que los futbolistas de hoy son un desastre, que esto, que el otro. Y yo en un momento sin demasiado cuidado he dicho, mira, aquí lo que estáis hablando es de locos porque hay mucha calidad. Yo pienso que hay mucha calidad futbolística. Y en este momento un mes más tarde, venía el presidente del Ajax y dice, mira, si tú piensas que ahí hay tanta calidad, hágalo. Ahí lo tienes. Y ahí me picaba y por eso lo he dicho. Pero fíjate, si ahora después, y en la época de Van Basten, de Rijkaard, de Koeman, ¿cómo es decir que no que tiene calidad? De Gullit, de Moore, no sé cuántos jugadores, pero tanto calidad, ¿cómo puede decir que no había? Que se desperdicias aquello, ¿no? Entonces ahí me he picado, entonces ya lo he hecho, entonces lo he hecho en 3 años, pero después había una línea de seguir y ellos no querían diferente de lo que lo quería yo, por lo tanto es un momento de decir adiós. Ok, entendemos que las cosas o se hacen a la manera de Cruyff o no se hacen, o él no participa. Entonces estuvo 2 años y medio como entrenador. Ganó 2 Copas de Holanda y una Recopa de Europa. Y refiriéndonos un poco ya al tema de cuál era ese equipo, como lo escuchamos en el audio, jugadores como Koeman, Aaron Winter, Rijkaard, Van Basten, Dennis Bergkamp, Danny Blind, el padre del Blind que juega ahorita en el Ajax, que estuvo en el Manchester United, los hermanos de Boer, y en divisiones menores estaba Davis, o Edgar Davis, y Clarence Seedorf. O sea, jugadores
O sea, una lista grande de jugadores con muchísimo talento que tuvo Cruyff para echar mano en ese Ajax. Para 1988, Cruyff da el paso para el Fútbol Club Barcelona. Era una movida 100% política. El ambiente en Barcelona era súper complicado. Ellos venían de perder una Champions League en Sevilla, perdieron contra el Steaua Bucarest. Y el ambiente no solamente era pesado en el tema deportivo, sino que financieramente no era buena la gestión, y el presidente también temblaba un poco en su puesto. Entonces la movida era traer a alguien de renombre. Para antes de la llegada de Cruyff se dio algo que fue conocido como el motín de la Hesperia, y es una conferencia de prensa que citan los jugadores, con el entrenador era Luis Aragonés, y hay una queja formal y piden la destitución del presidente. Entonces quiero que escuchen parte de esa conferencia de prensa y para que entendamos cuál fue el Barcelona que recibió Johan Cruyff. Hemos perdido toda la confianza en el presidente, que nos ha decepcionado como persona y humillado como profesionales. Nos sentimos totalmente engañados por el presidente al no haber cumplido los compromisos pactados, y además es inaceptable que responsabilice a los jugadores y demás de sus propios errores. El ambiente era muy complejo y solo la llegada de un personaje, de un referente del barcelonismo, pudo calmar un poco las aguas y darle un poco de esperanza a la afición blaugrana. Entonces llega Cruyff y empieza a gestionar y a mover el camerino. Se van 16 jugadores y vienen 15. Quiero comentarles un poco sobre esa construcción del Barcelona campeón, porque los primeros 3 años de Cruyff a cargo del Barcelona no fueron tan exitosos, pero la construcción y cómo volvió él a retomar la Masía fueron los puntos altos que al final dieron pie para el nacimiento del famoso Dream Team. Varios jugadores vascos llegaron al Barcelona. Vaquero Beristain de la Real Sociedad, Víctor Ernesto Valverde del Español, que era fue el entrenador de hace poco del Barcelona, Julio Sariñas y Eusebio del Atlético de Madrid, y Guillermo Amor de divisiones menores. Esos fueron los primeros jugadores que él trajo al equipo para hacer la base de ese nuevo Barcelona. Eso hablamos en el 88. En el 89 trajo a Koeman, que fue el pilar o uno de los ejes principales de este Barcelona. Lo trajo, hablamos de él en el Ajax, pero él tuvo un paso en el Ajax y después pasó al PSV, y de ahí es donde viene. Guardiola sube de divisiones menores, y Laudrup viene de la Juventus. Laudrup ni era tomado en cuenta mucho en la Juventus, pero fue de las primeras peticiones de Cruyff para esta reconstrucción en 1989. Aquí quiero detenerme y explicar un poco esa relación que tenía con la Masía. Cuando llega Cruyff a Barcelona, revisa la forma en que se gestionaba la Masía, y la principal factor para la toma de decisión si un jugador continuaba o no, o llegaba al primer equipo, era 100% físico. Si no superaba el 1,80 m, no era considerado. Y él vino a cambiar esa gestión y proponer que lo que primaba en la selección de talento era la técnica, la calidad futbolística, la forma de entender el juego. Entonces quiero que escuchen un audio de Charlie Reshak, que fue el asistente de él y que es un emblema en el Barcelona. Fue compañero de él también cuando fue jugador Cruyff en el Barcelona, y todavía permanece Reshak en la estructura deportiva del Barça. Y quiero que escuchen cómo hicieron para poder llevar a Guardiola al primer equipo. Y esto nos va a servir de muy buen ejemplo para entender esa nueva visión que fue traída a la Masía. Bueno, Guardiola, yo me acuerdo que era un chaval que tenía 18 años, que estaba jugando en el juvenil, y a veces jugaba y a veces no jugaba. Y bueno, fue cuando Cruyff dice: oye, tú, que Milla se quiere marchar al Madrid, oye, hemos de buscar un chaval para suplir a Milla, no sé qué. Digo, vaya, uno que juega sensacional, que se llama Guardiola. Y me pregunta: ¿cuántos años tiene? Digo, tiene 18.
Y dices, bueno, pues un día de esos voy a ver un entrenamiento, iré a ver un partidito el domingo a ver qué me parece. Digo, bueno, vete a verlo, es un gran jugador. Y bueno, me acuerdo que un domingo se fue a ver al Barça B y llega el lunes y digo, oye, coño, ir a ver al Barça B y ese no juega. Digo, no es que juega allí, es que no juega ni en el B ni en el C, juega en el juvenil. Y a veces no juega porque... Y tan bueno dices que es y no juega, y yo no lo entiendo. Digo, bueno, ya. Y entonces me acuerdo que estaba Quique Costas en el Barça B y le dije, oye, Quique, mira, tienes que poner, haz el equipo que quieras, pero pon a Pep Guardiola la semana que viene, que Cruyff y yo vendremos a verlo y así. Y bueno, vinimos a verlo y sí que juega, sí que tiene visión de juego. Y automáticamente un par de partidos estaba jugando al primer equipo. Okay. Así llega Guardiola al primer equipo y se hace un hueco en él. Para el siguiente año llega Ferrer del Tenerife, Stoichkov del SK Sofía, y es curioso porque Stoichkov llega porque lo echaron, o sea, del equipo, porque tenía una sanción de parte de la liga por haber agredido a un línea con la bandera del saque de esquina. Ese era el delantero que fichó Cruyff por nada, porque nadie lo quería, aparte de él. Goicoechea llegó y Busquets. Busquets era un portero que trajo de 22 años, que fue luego el padre del Busquets que conocemos actualmente en el Barcelona. Que para 1991 trae los últimos 2 refuerzos antes que explotara el Dream Team, que son Miguel Ángel Nadal del Mallorca, que jugaba de contención en el Mallorca, y ese era su puesto de toda la vida, y Cruyff lo trajo como central, como stopper, debido a su buena técnica y su físico, y él creía que ahí podía darle mejor salida y combinarse muy bien con Koeman para poder desarrollar este fútbol de posición. Y trajo a Juan Carlos del Atlético de Madrid. He tirado bastantes nombres, pero lo curioso es que la alineación que usa el Barcelona para jugar la final de su primera Champions League contra la Sampdoria es la siguiente: Zubizarreta, que ya estaba cuando llegó, Nando, Koeman y Ferrer, todos traídos por Cruyff, Guardiola, Laudrup, Juan Carlos y Vaquero, igual, Stoichkov, Eusebio y Salinas. Ese es el equipo que queda campeón en Wembley, ganando en tiempo de compensación, en tiempo extra, perdón, en el minuto 116 con un tiro libre de Koeman contra la Sampdoria. Tal vez la Sampdoria, uno por la referencia que tiene actual, cuesta como entender que haya llegado a la final, pero en su equipo estaba Pagliuca, era el arquero, estaba Attilio Lombardo, Gianluca Vialli y Mancini, el entrenador actual de la selección. Ese era el equipo, y ese era un equipazo. Así, la construcción durante este periodo de tiempo hace un equipo ganador. Y el último detalle que agregó a su equipo en el 93 fue Romario, que lo trajo del PSV. Y así ese es el famosísimo Dream Team, conformado a través de un periodo de 3 años, solo con los fichajes que hacía Cruyff. Ahora quiero comentarles un poco sobre la parte táctica que tenía este Dream Team, cómo se movía, cuál era la visión futbolística que tenía Cruyff, basándonos también en lo que hablamos en el episodio anterior. Cuenta una anécdota Eusebio, que el primer día que él llega al camerino, Cruyff lo sienta y enfrente de una pizarra escribe un 3-4-3. En aquel entonces lo normal era que un equipo jugara 4-4-2 o 3-5-2. Y lo peor fue que le puso nombre a cada jugador y casi todos eran delanteros. Entonces Eusebio decía, pero ¿cómo vamos a hacer con tantos delanteros? ¿Quién va a marcar? ¿Cómo va a marcar? Y entonces la respuesta de Cruyff fue, si tenemos la bola, no hay que marcar absolutamente a nadie. De las primeras innovaciones de este sistema era el rombo que formaba en el medio Cruyff. Normalmente para jugar con rombo, en aquel entonces se jugaba con línea de 4, rombo y 2 puntas. Cruyff lo transforma y juega con 3 debido a que él decía que para qué voy a tener yo 4 defensores si los demás equipos van a jugar con solo 2 puntas.
me está sobrando uno, entonces por eso es el paso al medio. De esa línea de 3, Koeman fue la pieza angular debido a que tenía muy buena conducción, muy buena técnica para sacar la bola del fondo y además tenía muy buen pase largo. Entonces, a diferencia tal vez del Barcelona que construye Guardiola, el juego directo era una herramienta utilizada por Cruyff, no tanto así por Guardiola luego, pero era por el tipo de jugador que tenía. Si usted tiene a Salinas, que era un jugador de un porcentaje físico poderoso, y a Messi de 9, tal vez cambia el juego, pero además tenía a Koeman, que tenía toda esa muy buena técnica, acompañado de 2 escuderos que toda su vida fueron laterales, que eran Ferrer y Sergi. Y cuando Cruyff hablaba de ellos, los describía como ratas, por la forma en la que presionaban y en que marcaban, que eran muy intensos. Entonces así los describía. Además de la buenísima técnica que tenían y la gran velocidad. Entonces, sumado a esa línea de 3, tenía el control. Un 6 con buenísimo manejo de tiempo y técnica, que era Guardiola. Que en algún momento Cruyff dice que él se podía ver reflejado en Guardiola, porque la ausencia del físico en ambos hizo el desarrollo de la visión, del pensar antes de actuar, de tener siempre la jugada lista, y eso es lo que le daba a Guardiola, control. Entonces, aquí quiero abrir paréntesis porque mucho se habla de la innovación de Guardiola cuando en el City empezó a usar los laterales invertidos, jugando como contenciones, y ya cuando el Barcelona de vez en cuando este Barcelona de Cruyff usaba un 4-3-3, los laterales hacían exactamente lo mismo. Entonces digamos que eso es una reconversión de lo que vimos en el City, de lo que nos presentó Cruyff en aquel momento. En el medio campo, a la par de Guardiola, tenía a Laudrup y a Eusebio. Eusebio era súper importante porque él fue formado como volante por fuera. Es muy parecido a lo que presentó Kevin De Bruyne en el City actual. Tira diagonal, o sea, era muy potente, tenía mucha velocidad, tenía buena marca, era un jugador muy completo. Entonces, sumado a la gran técnica y elegancia que aportaba Laudrup, formaban la base del rombo, porque la punta del rombo era un 9, jugador que siempre fue delantero, que era Vaquero, José Mari Vaquero, que tenía un juego de espaldas muy bueno. Entonces, en vez de ejercer ese juego de espaldas enfrente al área, lo hacía en medio campo. Entonces siempre había un compañero que estaba de frente para poder recibir, que era Vaquero, y poder gestionar el juego y ir de un lado al otro. Por fuera tenía dos truenos, o sea, 2 jugadores muy potentes como Stoichkov y Bergstein, que eran los atacantes. Y Romario era el 9, que era un 9 bajo, pero con muchísimo talento. Sino también estaba Salinas, que aportaba el físico. Entonces, era básicamente la estructura que utilizaba Cruyff para ese equipo campeón. Entonces, nada más quería, como último detalle, dejar las 3P que usaba Cruyff a la hora de comunicar su forma de jugar. Y las 3P eran posesión, posición y pressing. Atacamos por medio de la tenencia del balón, basados en una estructura propuesta por la posición, y recuperamos por medio del pressing. Este es el resumen de lo que fue el equipo de Johan Cruyff, que gana 3 títulos en la última jornada ante el Madrid, 2 de ellos. Y lo más curioso es que en la última jornada el Madrid siempre definía, o esas 2 jornadas las definió en Tenerife, y en un partido iba ganando 2-0, ya era prácticamente el campeón, y el Tenerife le da vuelta en un 3-2 y hace que el Barça quede campeón. Igual sucede la siguiente temporada en Tenerife, pierde el Real Madrid y el Barcelona queda campeón. Y la última, que es súper emocionante, es contra el Super Depor. El Depor aquel de Bebeto. Necesitaban ganar. Si el Deportivo ganaba, quedaba campeón.
y el Barcelona jugaba en el Camp Nou con el Sevilla. En ese momento el Depor tiene un penal en el minuto 90, ya en tiempo de alargue, y falla el penal y así queda campeón nuevamente el Barcelona de Cruyff. Barcelona que nunca fue tan sobresaliente y tan dominante como el Barcelona de Guardiola, pero sí marcó lo que fue el desarrollo o el nacimiento del Barcelona del sextete de Guardiola. Quiero dejarlos para terminar con ese audio de esos últimos minutos en el que el Barcelona le arrebata, o tal vez es al revés, en el que el Super Depor le entrega una liga al Barcelona. Muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. Sigamos compartiendo. Un abrazo de gol para todos y ánimo. Habrá saque de banda, pelota para el Deportivo de La Coruña. Pero Jacinto tendría fuera, hay que prolongar. 4:30. Interrupciones por lo menos 3 minutos. 4:30. 4:30 no lo va a prolongar, evidentemente. Mauro dentro del área, por la parte derecha, línea de fondo, sacando la pelota, pero Arturo que tenta, punta de penalti, tenía por derecho, deja atrás para Nando que viene, penalti, penalti. La Liga, hay penalti, la Liga en juego, la Liga en juego en Triafón. ¿Qué pasa en el Nou Camp? Las manos a la cabeza. Nadie se lo quiere creer. Aquí son 44, todos se agolpan con Cruyff. Seguimos con Gaspar Rossetti. 44 de la segunda parte. El derribo que forzó Nando a Sever. Sever le mete la pierna. El penalti no ofrece duda. Silencio de Jukic. Va a tirar Jukic. El serbio colocando la pelota. Se fueron todos a la derecha de la espalda de no quise la responsabilidad. Tira Miroslav Jukic. Atención a Jukic. Jacinto sigue para hacer una liga. Vale una liga. Atención que va Jukic. Vale una liga. Silencio se rueda. Jukic junto a la pelota. 44 y medio. Va Yugoslavo. Para. Se llevan las manos en el campo a la cabeza. Esto es locura colectiva. Lo daban por perdido. En un suspiro. El banquillo es una piña. Se abrazan. 45. ¡Qué final más increíble!